¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Bolsa y Trading, vuestra comunidad de inversión. Como ya sabéis, yo soy José Luis y hoy os quiero compartir un podcast, una entrevista que me hicieron en Valencia digamos, en el estudio de tatuaje de un amigo que tiene 300.000 seguidores en TikTok. Quiero que veáis, para conocerme un poquito mejor, quién soy, de dónde vengo y qué es lo que he estado haciendo en estos últimos años. Os comparto este podcast que es un poquito largo, pero bueno, si tenéis tiempo, es interesante de ver porque hablo de mis estrategias, de qué haría si fuera un inversor principiante y de cómo llegar a jubilarte pues antes de los 50. Así que espero que te guste el podcast y nos vemos después. Hasta ahora. ¿Vale? Hay que hacer la intro, ¿no? Sí, Venga, sí, va. sí, sí. 1, Dos, 2 y 3. Chan, 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 chan. Hostia, José, qué descafeinado, me cago en la Que leche. no me habéis ofrecido café ni nada. Como que si tenemos café de especialidad de la De marca, finca, de especialidad, de finca. correcto, de Café Santo Amaro, el mejor café. No me lo han ofrecido. Sí, lo Es que tenemos, no ¿sabes? tenemos cafetera. Ah, vale. Sí que, ¿no? No. No hicimos el otro día. No. Bueno, todo esto ya es parte de la intro, ¿eh? O sea, Ok. nosotros somos así. Estamos aquí en Inyéctame tu historia con el gran... José Luis Bau. José Luis Bau, ¿verdad? Sí. O ponemos otro. Correcto, José Luis va a estar bien. Correcto. Está bien. En fin, hoy hemos hecho un podcast un poquito diferente. Nuestro invitado, tengo la suerte que es amigo mío de toda la vida, literalmente de toda la vida. Y creo que tiene cositas muy interesantes que enseñaros a familias normales. Normal. Sí, normales suena mal. Sí, porque por debajo estaría... Pero bueno, normales. Sí, no. Heterocuriosos, no, normales. Normales. Correcto. ¿Qué quiero decir con normales? Familias del día a día que no son grandes empresarios ni grandes inversores o grandes tenedores de propiedades. Entonces aquí, José Luis, hoy lo que nos va a contar es cómo teniendo un salario normal de lo que sería hoy en día en España, podéis llegar a invertir y conseguir unos buenos ahorros para lo que sería, digamos, un plan de jubilación o futuro, tanto para jóvenes como para mayores. Así que, José, te cedo el micro. Antes de empezar, Sí. ¿qué les dirías? ¿Qué van a ver? ¿Qué es lo que van a ver hoy? Pues mira, van a ver cómo tú has dicho, teniendo un salario normal y teniendo la forma correcta de invertir, puedes llegar a jubilarte con prácticamente 1.000.000 de euros en tu cuenta bancaria. Si sabes invertir y seguir los pasos y no tener miedo a la hora de invertir, os voy a enseñar cómo eso puede ser posible y cómo os podéis jubilar incluso antes de tiempo, antes de llegar a los 67 y que podáis disfrutar de la jubilación siendo jóvenes, ¿no? Un spoiler. ¿Edad actual? 47. ¿Jubilado? Parezco más joven. Sí, lo sé, pero Parezco más joven. Pero Estoy jubilado, sí. está. Bueno, no cobro la pensión del Estado, pero estoy jubilado. Andrés, ¿algo más que añadir? No. No. Pues después de esta fabulosa presentación, hace un tiempo alguien que sabe más que nosotros nos dijo, vuestro podcast debe de ser entretenido, pero no muy gracioso. Es que no lo podemos evitar. No, Es que somos así. Y eso que hoy no es la polla, pero... No, hoy no la no le hemos hecho los honores. No se ha bautizado con la polla. Menos mal. Y la tienes blanca y negra. Está la africana y la caucásica. ¿Sí? La caucásica es que lleva piercings por todas partes. Y es negra. No, Es verdad, la africana, perdona. No, es verdad. La africana lleva bultitos. A la próxima. A la próxima. Ok. Pues después de esta introducción tan nosotros, os damos paso con lo que realmente va a ser el contenido de este podcast, para que podáis ingresar en la comunidad de José Luis, que se llama Bolsa y Trading, canal de YouTube y comunidad de inversión en la plataforma de School. Más claro agua. Vamos para adentro. Muy buenas, señorito. Muy buenas. Te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuál crees que es la mayor mentira que nos han contado sobre el dinero?
Joder, empezamos fuerte. Sí. Pues la mayor mentira que nos han contado del dinero es que los bancos centrales y nuestros políticos utilizan el dinero y lo devalúan en nuestra contra. Entonces tú piensas que el dinero, por ejemplo, el euro, cuando entró después de la peseta en Europa, tú piensas que 100 euros siempre van a valer 100 euros, pero eso es totalmente mentira. Entonces el valor del dinero, eh, digamos que lo que tú puedes comprar con 100 euros a día de hoy, no es lo mismo que puedes comprar cuando salió el euro. De hecho, en los últimos 10 años ha perdido un 20% de su valor. Si tú tenías 10.000 euros en el banco en 2016, a día de hoy vale 8.000 euros. 8.000 euros. Lo que pasa es que tú en tu banco, en tu cuenta bancaria, tú ves 10.000 o ves 100.000, pero realmente lo que puedes comprar es 80.000 o 8.000 porque el Banco Central ha impreso mucho dinero, ha expandido la masa monetaria y eso hace que tú tengas menor poder adquisitivo. Por lo tanto, tú ves lo mismo, pero dices, ostras, es que comprar en un supermercado me cuesta más, ¿no? 50 euros antes los estirabas mucho más y ahora parece que valgan 25. Pues es porque tu moneda está perdiendo valor y tú no te das cuenta. La inflación es como un impuesto silencioso que estás pagando sin darte cuenta. Eso me recuerda a cuando éramos jóvenes y nos íbamos a la disco, Sí. cuando habían discotecas, a color, y creo que eran con 500 pesetas, Sí. eras el puto amo. Yo recuerdo el primer coche que tuve, que era un Ford Fiesta, le ponía 500 pesetas y me duraba prácticamente, creo que a lo mejor exagero, pero prácticamente todo el mes. Y ahora esas Esos son 500, 2,5 euros, a lo correcto, ahora mejor. serían unos 3 euros. 3 En vez de euros, 3 eso euros de es. combustible a, yo qué sé, al coche, ¿hasta dónde llegas? Efectivamente. Esta pregunta me gusta porque la semana pasada con la anterior invitada nos lo contó. Y Ujú. ¿cuánto dinero necesita realmente una persona hoy en día para vivir tranquila? Y te hablo de una persona normal como pueda ser yo. No estamos hablando de gente que ostente grandes lujos. Una persona normal. Vamos a llamar, no me gusta la palabra mileurista, Ujú. pero para que la gente lo entienda. ¿Cuánto crees que necesita realmente para vivir? Simplemente recordarte que puedes acceder de manera gratuita apretando este botón a mi comunidad de inversión llamada Bolsa y Trading en la plataforma School. En el vídeo de YouTube podrás encontrar el enlace a la plataforma, a la comunidad y simplemente aquí podrás ver diferentes ideas que voy publicando día a día, semana a semana para ofrecerte las mejores ideas de inversión. Aquí tienes una formación completa gratuita con 54 módulos divididos en diferentes niveles, del básico al avanzado, para que aprendas poco a poco leyendo tranquilamente desde casa, desde el análisis técnico a automatización, estrategias de trading, trading con opciones. Y aquí tienes un botón de recursos donde puedes descargar de manera gratuita la calculadora de opciones que hemos utilizado en algún vídeo, la calculadora de interés compuesto y diferentes ideas que voy aportando día a día. Así que nada, te espero en la comunidad. Vale, mira, esto en inversión es conocido por la regla del 4%. Entonces quiere decir que el capital que tú necesitas para vivir indefinidamente de tu dinero a lo largo de los años, una vez ya te has jubilado, ¿vale? Si estamos hablando que tú te jubilas en España de promedio o te prejubilas a los 63, 65, a futuro no sabemos lo que va a pasar, pero en principio tú tienes que utilizar mes a mes un 4% del capital total que tú, imagínate que tienes 1 millón de euros, entonces un 4% de 1 millón es 40.000 euros al año, tú puedes dividir esos 40.000 euros al año y entre 12 y vivir de ello. Entonces, con 1 millón de euros y utilizando el 4% de tu capital, cualquier persona con un gasto normal, pues ya sea alquiler, hipoteca, pues las típicas compras, pagar todos los servicios, salir a cenar, puedes vivir. Yo creo que con 1 millón de euros a día de hoy, lo que pasa que como la moneda devalúa, dentro de 20 años, 1 millón de euros no valdrá. Pero a día de hoy, 1 millón de euros. Ahora empiezan las preguntas que me gustan. ¿Con cuántas mujeres? No. El error que más dinero te costó. Uf.
Pues mira, el error que más dinero me ha costado ha sido el mundo cripto. A mí me hablaron de Bitcoin posiblemente en el año 2017 y la primera vez que oí hablar de Bitcoin me reí en su cara directamente. Pensé que era una estafa, que era algo que iba a hacer perder mi dinero, que era como que la gente intentaba hacerse millonaria de la nada, ¿no? Pero no entendí Bitcoin. Y años más tarde me he dado cuenta que fue un gran error porque perdí dinero sin haber invertido. No es un dinero perdido realmente, pero es un dinero que he dejado de ganar. Pero sí que es verdad que yo en 2021, ese mismo amigo que vive en un país avanzado como Noruega, me volvió a hablar de Bitcoin Sí. y entonces dije, ostras, vi la valoración que tenía Bitcoin desde el 2017 hasta 2021 y es que si en 2016 hubiera invertido solo 10.000 euros en Bitcoin, a día de hoy tendría 1,3 millón. O sea, 1.300.000 euros solo en 10 años si hubiera invertido 10.000 euros en Bitcoin. Entonces, cuando me di cuenta de eso, empecé a meter dinero en muchas, no Bitcoin, sino Sí, altcoins, ¿vale? Pues Ethereum está bien, Solana está bien, pero empecé a comprar pues las que estaban de moda en el momento y he perdido dinero, bastante. yo recuerdo una cena que tuvimos que yo te dije, José, estoy invirtiendo en Bitcoin. Tú me dijiste, olvídate, bolsa, solo bolsa, olvídate. Y luego en otra cena me dijiste, Jorge, ¿qué? Solo Bitcoin, solo Bitcoin. Y dije, o sea, digo, ¿Qué ha pasado aquí? sí, pero yo es lo que digo, cuando alguien como tú que entiende de qué va me dice eso, dije, vale, pues igual la cosa es que funciona. Lo que pasa es que la ignorancia que tenemos mucho sobre este tema, yo ahora me sigo considerando muy inculto, pero creo que ya conozco un poquito y sé quién me puede engañar o quién no me puede engañar y si es rentable o no puede ser rentable. Hace poco entrevistamos a Helen Nakamoto, que nos abrió Nakamoto. bastante la mente. Sí, Nakamoto es el... Sí, sí. Satoshi. Correcto, correcto. Helen, no recuerdo tu apellido de verdad, pero bueno, pero Helen para nosotros. Y ahí ya dije, vale, igual creo que sí que es el camino a seguir en un futuro para el que quiera, no para el que se quiera hacer rico, habrá gente que se pueda hacer rica, pero yo creo que para la gente que quiera tener unos ahorros o una jubilación medio decente en el futuro. Sí, a ver, para que la gente lo entienda, Bitcoin para mí es un seguro contra la inflación. Es un seguro contra nuestros políticos que están devaluando la moneda constantemente, están malgastando el dinero de la sociedad, de los impuestos, y los bancos centrales, digamos que están a la orden de la élite política en Europa y en el mundo. Donald Trump, si quiere gastar miles de millones en invadir Irán, el gobierno no le va a decir nada y el Banco Central, la Reserva Federal, no le va a parar, le va a dar más dinero, le va a imprimir dinero del aire, porque ellos realmente imprimen dinero del aire, para gastarlo en sus necesidades políticas, porque él quiere dominar el mundo y que Estados Unidos sea una potencia mundial y lo siga siendo contra China. Entonces, para mí Bitcoin lo que consigue es, como es finito, tiene 21 millones y ahora hay posiblemente 17 disponibles, lo que te permite es, como mi moneda, si tú miras el euro, el dólar, cualquier moneda, fiat, ¿vale? En una gráfica siempre es descendente, siempre va hacia abajo, está perdiendo valor constantemente porque cuando tú imprimes mucho de algo y si tú tienes 5 manzanas en un árbol y consigues que sean 20, en la frutería ¿cómo van a ser? Más baratas, ¿no? No van a ser más caras. Lo que es escaso, al final, tiene más valor. Si tú tienes un Ferrari de color rosa, bueno, rosa no, es un ejemplo, pero si tienes un Ferrari en oro, digamos pintado en oro, ¿no? Tiene mucho más valor porque es único y es una unidad exclusiva. Es que la escasez es igual que el oro. El valor del oro, ¿por qué tiene valor? A pesar de que se sigue encontrando oro, digamos que tiene una escasez física y entonces la gente lo valora porque es una reserva de valor, porque no puedes imprimir más oro. O sea, no puedes construir oro. Sí, además hace poco me enteré, no recuerdo la cantidad exacta, pero que por muchos recursos que tenga una empresa para sacar oro, hay un límite de que no se puede sacar más al año. Entonces, al final, eso ya puedes meter los recursos que quieras, Claro. que hay el que hay, y se acabó. Es una limitación física del planeta y el oro que hay, a pesar de que siguen encontrando, porque las técnicas se van desarrollando más,
Pues el hecho de Bitcoin, nuestro amigo Satoshi Nakamoto, o mucha gente dice que la CIA está detrás de Bitcoin. Esa historia no me la Sí, sabía. mucha gente dice que esto es un sistema, quieren hacer un reset al sistema actual, Sí. al sistema fiat, porque tú sabes que en el año 71 Nixon, para la guerra de Vietnam, necesitaban ingentes cantidades de dinero para costear la guerra de Vietnam. Entonces, antes del año 71, el dólar y todas las monedas estaban correlacionadas con el oro. Sí, Tú con el tenías patrón oro. Claro, patrón oro, famoso. Entonces, en el año 71, Nixon dijo, oye, patrón oro no lo quiero más porque no puedo imprimir, porque no tengo suficiente oro para poder imprimir lo que necesito. Entonces dijo, vale, a partir de ahora os vais a creer, ya no hay oro, ya no está asociado al oro, os vais a creer que un dólar vale un dólar porque yo lo digo. Entonces el mundo dijo, vale, pues de puta madre, igual que el euro. El euro vale un euro porque el Banco Central dice que vale un euro y la gente se lo cree. Pero tú vas a comprar un piso hoy, hostia, es que está muy caro. No es que esté muy caro, es que tu dinero no vale nada. Entonces el valor de Bitcoin es un seguro contra la inflación y contra la devaluación monetaria. Y además el problema que vivió aquí, tú has dicho el tema del patrón oro. Yo te he dicho, me conoce toda la vida, soy ignorante de la vida, pero me he dado cuenta de que a día de hoy hay mucha gente que sigue pensando que el patrón oro sigue activo. Y que está en activo, claro. Y cuando dices esto, te miran como, ¿qué me cuentas? Que no tienes ni puta idea. Y dices, menuda incultura que tiene. Tú piensa lo que están haciendo los políticos. Si tú como individuo, desde tu casa tienes una impresora, imprimes billetes y sales a la calle a gastar, ¿qué te va a pasar? Te vas a la cárcel. O sea, eres un delincuente de los... Joder, eres de los más cabrones que existen. ¿Cómo puedes imprimir dinero de la nada si eso está prohibido? ¿Pero qué hace un banco central? Imprime dinero de la nada. Tiene la maquinaria para crear dinero del aire. O sea, están creando tu moneda con la que a ti te cuesta horas de trabajo, sudor y lágrimas para mantener a tu familia, a tus hijos. Lo están imprimiendo de la nada sin tener un respaldo ni de oro, ni de plata, ni de absolutamente nada. Entonces están engañando a la gente. Ellos son los malos de la película. Eso es lo que pasa, que la gente es muy ignorante y... Sí, lo somos todos, porque nadie nos enseña qué es el dinero. Esta me gusta. ¿Por qué la mayoría pierde dinero en bolsa? De hecho, Vale. antes de que contestes, esta semana, no sé si fue esta semana o la pasada, creo que fue esta semana. Tuve aquí a un cliente joven, no voy a decir el nombre, lógicamente. ¿Más joven que yo? Muy joven. Vale. Sí, muy joven. Tú y yo estamos en la de 30, pues un poco... Muy jóvenes, somos viejos. Exactamente. Este chico estaba en la época Petit Suisse, ¿vale? Creo que tenía 20, 25. Salió el tema de criptos, inversión. Entonces, claro, tiene un trabajo normal, pero me dijo que ya llevaba unos meses invirtiendo en bolsa y que le iba muy guay porque había ganado mucho dinero. Y claro, yo lo escuchaba y decía, te voy a decir que sí, venga, vamos a decir que sí. Y él iba contando y sí veías que el chico tenía intención de aprender y tal, pero que realmente no tenía ni idea. Y quería convencerme de que efectivamente él entendía de esto y que estaba sacando mucho dinero y decías, bendita ignorancia. ¿Qué le dirías, por ejemplo, si a ti ahora alguien que no sepa a qué te dedicas, ni la experiencia que tengas, y te dice, yo estoy invirtiendo en bolsa y me estoy forrando? Y sabes que es una persona, igual vamos a llamar, mileurista. No hablamos de un mega empresario que diga, oye, yo voy a invertir 50.000 euros porque si me sale bien y hago un por dos, pues me llevo 100. Pero no que si invierto 1.000, como mucho y con mucha suerte me voy a llevar 2.000 y que sé que no suele ser tan fácil ni suele ser así tan... Mira, la pregunta original era ¿por qué pierde la gente dinero en bolsa? ¿Por qué la mayoría de la gente pierde dinero en bolsa? Vale, la gente pierde dinero en bolsa porque nadie nos ha enseñado a perder dinero. O sea, tu mente no está preparada a ver tu cuenta bancaria en rojo. O sea, tú en tu vida prácticamente, a lo mejor hemos tenido un mes de default, digamos, que tienes números rojos, entonces el banco te llama o te envía un email o te dice, oye, señor, usted no está en rojo, tiene que poner
liquidez. Entonces, tu mente no está preparada para perder dinero. Entonces, cuando tú metes dinero en bolsa y tú inviertes en una acción como Apple, por ejemplo, que metes 1.000 euros, metes 2.000, metes lo que tienes que meter, para empezar, no sabes en qué momento del ciclo o en qué momento en el que la empresa está en periodo de expansión estás metiendo el dinero, no sabes si estás metiendo el dinero en máximos y luego hace una corrección. Si tú has metido, imagínate, Apple que vale 100 euros y está en máximos históricos, compras ahí, ¿vale? Compras tus 1.000 euros y te hace una corrección del 30%. ¿Qué haces? Yo eso lo que haría. A mí me da igual. Yo me espero porque doy por hecho que una empresa como Apple en algún momento volverá ¿Vale? a subir. Pero porque tengo un poquito de experiencia. Pero sé que la mayoría de gente cuando compra en 100 y baja a 70, automáticamente la Vende. gente vende. Imagínate que tú no solo te baja un 30%, te baja 70%, sino que te baja un 50%, un 60%, que en mercados bajistas como el 2008, por ejemplo, que hubo la crisis inmobiliaria, el mercado cayó, el Nasdaq en concreto, que son las 100 empresas mayores 100 empresas tecnológicas, cayó un 60%. O sea, tú imagínate que tienes 10.000 euros y te quedan 40.000 y dices, ¿qué haces? Lo sacas. Lo voy a sacar porque no lo quiero perder todo, porque la bolsa va a bajar a cero y las mayores empresas, las empresas más importantes del mundo en las que tengo en el móvil, Google, Apple, no sé, Microsoft, se van a ir a cero, el mundo se va a destruir, voy a vender mi dinero porque lo voy a... Ese es el mayor fallo, el mayor error de por qué la gente pierde dinero, porque no está acostumbrada a ver su capital en rojo, a ver su cartera en rojo. Entonces, Warren Buffett, el mayor inversor y el mejor inversor de la historia prácticamente, él cuando dice, tienes que comprar cuando hay miedo en el mercado, cuando la mayor parte de la gente entra en pánico, cuando hay pánico en la bolsa, cuando está rojo el mercado, ahí es cuando se hace el dinero, ahí es cuando hay que comprar. La caída del COVID en 2020, si hubiera estado metido en bolsa, que todavía no tenía conocimiento, con 100.000 euros en Facebook, que ahora es Meta, hubiera sido multimillonario. Entonces, ¿qué le dirías a la gente que, por ejemplo, consejo de alguien que tiene experiencia? Alguien que haya metido, porque lo he visto, el fallo que hace mucha gente, siempre se dice que en inversiones es meter el capital que tú no necesites para comprar. Eso es. Pero la gente no suele hacer eso. No, o sea, no lo No. suele hacer así. De hecho, yo conozco a gente que incluso ha pedido préstamos para invertir, dejándose llevar por el FOMO, ¿no? Dejándose por llevar por... Mi amigo dice que invierte 100 euros en cripto y al día siguiente o a la semana siguiente, en vez de 100, tiene 200. Oye, si yo saco un préstamo de 10.000 y lo meto, si en 2 semanas tengo 20.000, me he llevado 10.000 euros por la cara. Prácticamente no suele pasar eso. Porque además, como dicen, cuando todo el mundo habla de algo es cuando tú no tienes que hacerlo. Tienes que esperarte a cuando pega el bajón, la gente se acojona. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que ha metido el dinero que no debería haber metido, porque le hace falta para vivir, pero que ve que se le va a pique? Mira, para empezar a invertir en bolsa o en cripto, lo primero que tienes que hacer es tener, antes de invertir, por supuesto tienes que ahorrar todos los meses, que luego hablaremos si quieres de cómo ahorrar, porque la gente no es capaz de ahorrar y es por la forma de pensar que nos han inculcado. Antes de invertir nada, ni un euro en bolsa, tienes que tener al menos en tu banco o en tu cuenta 6 meses de lo que tú gastes cada mes en tu vida, en tus gastos diarios, en tu hipoteca. Digamos que tienes que tener ahorrado 6 meses si te quedaras sin trabajo, porque la mayoría de la gente en España, si se queda sin trabajo, creo que tiene 1 mes o 2 meses de margen, Sí. a lo sumo, porque a lo mejor si se te rompe el coche y te piden 1.000 euros, ya las pasas canutas. Entonces, yo diría que para empezar a invertir 6 meses de margen en la cuenta, pues oye, si gastas 2.000 al mes, pues 12.000, 15.000 euros, incluso 18.000. A partir de ahí, con ese margen guardado, una cuenta remunerada, por ejemplo, del 3%, ya puedes empezar a invertir. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes 10.000 euros para invertir, ¿vale? Y yo le diría a la gente, como no tienes idea de bolsa, no elijas acciones individuales porque no sabes el ciclo económico, no sabes analizar una empresa fundamentalmente, no tienes ni idea de cómo genera el dinero. Entonces no metas el dinero en una empresa porque está de moda ni porque
tienes miedo a perderte la subida, el FOMO famoso, ¿no? Ujú. Mételo en el SP500, que es como el IBEX americano. O sea, el IBEX son las 35 empresas de la bolsa española, pues Repsol, Iberdrola, Sí, Telefónica, todas las que conocemos. El SP500 es el mayor índice bursátil del mundo, que son las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Y ahí tenemos a Apple, tenemos a Microsoft, tenemos empresas de salud, son automovilísticas como Tesla, todas las empresas que tú utilizas prácticamente a diario están en el SP500. El SP500, históricamente, en los últimos 10 años, ha crecido un 10% anual. Entonces, está componiendo tu dinero un 10% de media anualmente. Es lo más seguro que hay. No hay nada de cero riesgo, pero, ostras, ha pasado por 2 guerras mundiales y el SP500 ha seguido creciendo. Por supuesto, no es una línea creciente, eso es imposible, no es una parábola, como le pasa a Bitcoin a veces. Es una línea es una curva que va subiendo, tiene volatilidad, va bajando, porque los ciclos de mercado son ciclos de 4 años normalmente. Entonces va subiendo y bajando y tú tienes que, por ejemplo, estos 10.000 euros que hemos dicho, imagínate hace 10 años, tienes 10.000 euros, los meto en el SP500 y voy metiendo 300, es un ejemplo, 350 euros al mes. Y no miro la tele, no miro las noticias, no le hago caso a mi cuñado, no hago absolutamente nada. Y voy invirtiendo durante 10 años, o sea, durante 30 años, perdón, 350 euros. Pues en esos 30 años, empezando con 100.000 euros y con 350 al mes, consigues 1.000.000. Ya tienes la fórmula, si tienes 30 años, con 60, si haces esto, vas a tener 1.000.000 de euros. A lo mejor tienes 800.000, a lo mejor tienes 1.500.000, 1.500.000, perdón. Pero no hay otra forma. O sea, no existe el corto plazo. Nosotros queremos hacer, yo voy a meter en cripto esta altcoin y mañana se va a multiplicar por 300. Eso te puede pasar Una vez en la vida. a una persona una vez en la vida cada 5 o 10 años, pero no te va a pasar a ti. Entonces tienes que ser constante, invertir mes a mes y saber que esos cigarros que te fumas, esa cuota del coche que pagas, te pueden hacer rico a futuro. Entonces tienes que tener capacidad de ahorro. Que casi nadie la tiene. Yo era el primero que no la tenía. ¿Por qué la gente en España no sabía ahorrar? Bueno, en España y prácticamente en ninguna parte del mundo. Vale, lo primero, considero que mi entorno a nadie le enseñan a ahorrar. Simplemente tus padres, seguramente cuando eres pequeño, eres un adolescente, que tú solo estás pensando en la PlayStation, en gastar tu dinero en la primera motocicleta o cuando te salgas el carnet de conducir, comprarte un Mercedes. Tú no estás pensando en ahorrar, tu mente es consumista, tu mente solo quiere tener la mejor bicicleta de carbono, el mejor Mercedes para un poquito de postureo y tener el mejor coche que tu vecino, que tus amigos, vacilarle a las chicas. Esa es tu mentalidad como chico o como chica, quieres los mejores vestidos, los mejores zapatos, los mejores trajes de fallera, quieres salir de fiesta, quieres comprarte la mejor casa, el mejor chalet, te gusta todo lo bueno, todo lo mejor, pero no hay un esfuerzo previo, no hay nada, simplemente, bueno, empiezas a trabajar. Y el problema es que lo que todos hacemos es, si yo cobro 1.500 y empiezo a tener mis gastos mensuales, pago mi alquiler, pago mi hipoteca, o si vivo en casa de mis padres, pues me voy de fiesta, me compro un coche deportivito, le pongo las mejores ruedas, los mejores tal. Entonces, digamos que tú ahorras solo con la parte que te queda al final de mes de lo que ya te has gastado y has dicho, ostras, ya me he comprado toda la ropa y todos los gastos que he tenido, he salido de fiesta, he salido a cenar, he salido a comer y me quedan 50 euros. Pues ya para eso tampoco lo voy a ahorrar, ¿no? Llega el mes siguiente, te pasa lo mismo, pasan los años y a lo mejor yo te digo, yo te soy sincero, hasta hace 6 años, yo en la cuenta nunca he tenido más de 12.000 euros en mi vida, porque yo he sido consumista. Tú sabes la cantidad de motos que he tenido yo. Cada 2 años creo que he tenido 15 motos nuevas. ¿Tú sabes el dinero que yo tendría si hubiera invertido el dinero de las motos en bolsa? No te imaginas. O sea, sería millonario.
Pero la gente solo ahorra si te sobra dinero. Entonces, ¿qué es lo que diría yo? ¿Qué es lo que yo he aprendido en las formaciones que he hecho de inversión? Págate primero a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Valora tus horas de trabajo, valora tu esfuerzo, valora a tu familia, valora a tus padres, valora que el tiempo es finito y que es algo que no puedes comprar. Entonces, si tú te pasas el mes trabajando 8 horas diarias, 40 horas semanales, valora tu tiempo, no lo tires por la borda, porque es que lo que no ahorras e inviertas lo vas a perder y estás luchando contra una moneda que va contra ti. Es como si los billetes se te fueran cayendo literalmente del bolsillo. Entonces, págate a ti mismo significa que tú cobras los 1.500 o los 1.800, los 2.000, los 3.000, lo que cada uno consiga generar, un 10%, un 15% al menos, inviértelo ya. Esos 100 euros, automáticamente, yo tengo automatizado todo en mi broker, digamos, en el banco, en MyInvestor, por no decir Sí. nombres. Tengo automatizado que el 5 de cada mes, cuando entran mis ingresos, X dinero, 100 euros, 150, 200, 300, cada uno lo que pueda, automáticamente se van a invertir al SP500. Ya no tengo que pensar, esté invirtiendo. Cuando me doy cuenta, a los 10 años, hostias, se ha multiplicado por 3 mi capital. De hecho, de media la bolsa, para los que te han dicho el amigo, Sí. Amigo, no, cliente. el cliente que se le multiplicaba el dinero como vamos. Para que tengas en cuenta la bolsa, las mayores empresas del mundo, como Apple, como Facebook, bueno, Meta, multiplica su valor, el SP500 multiplica por 2 su valor cada 5 años. Ujú. Ese es la media de la bolsa. Entonces, tienes que pensar a largo plazo y tienes que ahorrar pagándote primero a ti mismo. Valorar tu tiempo, que es lo más valioso que existe en la vida. Aparte de la salud, tu familia. Ahora que he dicho eso, ahora vamos un poco más a la parte divertida, pero para que la gente, bueno, la gente que no te conozca, Ujú. te está escuchando hablar de dinero, y pueden pensar, José Luis viene de familia rica, ya, Ojalá. ¿eh? Ojalá. No, pero la gran mayoría, claro, porque tú y yo tenemos ahora, bueno, yo todavía no, tú ya tienes los 47. No hace falta hablar de edades, Bueno, no pasa pero nada. soy del 79. Sí, tengo 47 ya. A mí me falta poco. Vale. Yo hace años, cuando pensaba en una persona de 47, pensaba en una persona mayor. Ahora Ujú. digo, si somos chavalines aún. Treintañeros. Vale. Tú puedes decir que a día de hoy estás ya jubilado. Sí. Vale. O sea, tú ahora mismo ya vives de la renta que te da lo que tú has conseguido durante estos años. Trabajando Ujú. y invirtiendo pues como se debe de invertir y ahorrando como se debe de ahorrar. Eso es. Cosa difícil para una persona de 47 años en la época en la que vivimos ahora, que ahora mismo en España ahorrar es muy jodido Ujú. para una persona normal. Entonces, antes de meternos ahí, ¿en cuántos países has estado? Pues últimamente, antes llevaba la cuenta porque te hace ilusión, ¿no? Tienes tu mapamundi y vas poniendo chinchetas. En su momento, cuando dejé de contar, eran 42 y ahora creo que serán unos 45, pero bueno, este año pienso subir la cuota. Vale. ¿Y han sido viajes de ocio, de trabajo, mixtos? Mixtos. Algunos de ellos han sido de trabajo, pues cuando estaba trabajando en Madrid para Cepsa. Sí. Estaba trabajando en informático y ellos me enviaron a China, me enviaron a Canadá, me enviaron a Dubái, bueno, un poquito por todas partes del mundo, pero la mayor parte ha sido ocio y luego el año del COVID, justo en febrero del Además, 2020, lo recuerdo. tuve una suerte, yo me despedí y me dije, bueno, me voy a dar la vuelta al mundo, me voy un añito, tal, ya nos veremos. En febrero del 2020 me fui a dar la vuelta al mundo con mi mochila y mi portátil, con mi trabajo en Madrid en remoto y aterricé en México y pandemia. ¿Y cuánto tiempo estuviste en México en pandemia? 2 meses. 2 meses. Y 2 luego ya meses. volviste otra vez. Lo que pasa es que en México tardó mucho más tiempo en expandirse la pandemia, porque aquí yo recuerdo que en fallas, os cancelaron las fallas y yo desde allí Sí. decía, desde la playa en México, decía, pero ¿cómo puede ser que cancelen las fallas? Eso es imposible. Aquí decían lo Y mismo. no que me iba. lo creía. Y veía a la gente, os llamaba a vosotros, os veía por Zoom o a otros amigos de Valencia. Y yo, pero ¿por qué estáis encerrados en casa? No entiendo nada, era una locura. Pues yo, un mes antes decidí irme a dar la vuelta al mundo. Vendí mi coche, dejé mi casa y
prácticamente vendí todo para costearme un año de viaje por el mundo. Ujú. Pero bueno, 2 meses en México y de vuelta a Y de Pigaset. vuelta a Pigaset. Vale. Y ahora, ¿cuál fue? Porque yo recuerdo que era muy joven, pero la primera vez que tú saliste de España, Ujú. ¿cuándo fue? Yo recuerdo que éramos unos críos. La primera vez que salí de España. A ver, yo salí de España, no recuerdo a lo mejor la primera vez, porque, bueno, nosotros viajamos a Francia en No, no. autobús con Yo 13 recuerdo, años. yo recuerdo que te fuiste a hacer como un intercambio para aprender inglés. Si no Mm. recuerdo mal, creo que Ah, sí, fue sí. a Londres, puede ser. O, No, estuve o- a los 13 años. Mis padres, por suerte, pues apostaban por el inglés y me enviaron, ya estoy con mis padres trabajadores. por como eso, todos. ahí iremos luego, porque ya digo, porque mucha gente verá esto y cuando empiece escuchando el principio, Ujú. dirá, esto va a sonar mal, pero dirá, este es un Cayetano Sí, que viene ojalá. de familia Ojalá. adinerada y tal, Qué va. pero yo sé la historia que hay detrás, toda la historia que trae, y puedo decir que no se parece en nada a lo que mucha gente se puede pensar. Pero yo recuerdo eso, que siendo muy jóvenes, Ujú. tus padres dijeron, José Luis, que te vas al extranjero a Sí, yo aprender recuerdo que ellos inglés. me enviaron a una ciudad muy pequeñita que se llama Eastbourne, al sur de Londres, que está en la costa, tiene un faro, es precioso, si Ujú, puedes ir, tienes que ir. Y con 13 años me enviaron a aprender inglés. Estuve un mes simplemente ujú, y luego creo que repetí en otra ciudad, Brighton creo que fue, estuve otro mes y la verdad que es esa curiosidad por Inglaterra, por el inglés, a los 24 años, después de acabar la carrera de informática, pues ya cogí la mochila otra vez ujú. y me fui a Londres. Bueno, mentira, me fui a Sheffield, trabajé de camarero explotado durante 3 meses porque me pagaban nada. Y dije, oye, pues cojo mi mochila, me bajo a Londres y si consigo encontrar trabajo bien y si no me vuelvo. Y estuve 2 años más trabajando en Londres. Sí, pero tú fuiste a Londres sin tener trabajo, o sea, O sea, yo me dijiste, fui a Sheffield con un trabajo ya desde aquí, de una agencia que hay aquí en Valencia, con trabajo de camarero. Entonces, te servía desayunos, te hacía las camas de las habitaciones del hotel, en un hotel que tenía bodas, tenía funerales. O sea, yo igual te ponía en un día a las 7 de la mañana el desayuno, que te atendían un funeral a las 4 de la tarde poniéndote tu tea, tu té y tu tarta de chocolate, que me iba luego a hacer camas, me hacía una siesta y por la noche tenía una boda. O sea, yo ujú, trabajaba 12 horas diarias con 24 años, pero para mí, luego me iba de fiesta. O sea, para mí eso no era un esfuerzo, porque tienes una energía con 24 años brutal, que ya la quisiera para mí hoy. Y ahí decidí, a los 3 meses, como me pagaban 300 libras al mes después de trabajar 12, 14 horas, me estaban engañando. O sea, ujú. te toman por gilipollas y de hecho eres un yogurín, lo eres. Hoy en día con 24 creo que estás mucho más avanzado por el tema de redes sociales, internet, información que tienes, que en aquel momento tenías que buscar todo en guías, en libros, en enciclopedias, lo que te contaba tu prima No o teníamos no internet teníamos entonces, nada. ¿Qué ni va? móviles. No había móviles ahí, no había nada. Y eso, yo estuve 2 años. Encontré trabajo de informático, por suerte, o por estar allí donde tenía que estar, y estuve 2 años en una oficina con vistas al Big Ben hasta que el sol me faltaba y me volví. ¿Y cuál fue tu mayor punto de inflexión, lo que te hizo cambiar el chip de todo? ¿Te refieres? En general, tanto a cómo vivir la vida día a día y pasar de comprar motos al ritmo de vida que llevas ahora y que al final es lo que te ha hecho con 47 años decir, ya no trabajo más, puedo vivir la vida que quiero, vuelvo a viajar otra vez y no me tengo que preocupar por mi economía? Pues mira, el punto de inflexión fue ese viaje pre-COVID, que me frustró muchísimo, porque claro, yo tenía los billetes comprados, yo encontré en internet una empresa americana que se llama la Tribu Wi-Fi, en inglés Wi-Fi Tribe, que ellos te buscaban en todas las partes del mundo, tú elegías la ruta que ibas a hacer. Entonces yo había elegido, podías estar un mes en cada país, tú pagabas un dinero por la estancia y por los servicios, que no era barato, por cierto, pero estabas rodeado de nómadas digitales de todo el mundo. Y entonces en México yo recuerdo que fue una experiencia brutal porque el primer mes pues estaba viviendo con gente de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Inglaterra y el españolito, el único que había era yo, con mi trabajito de Madrid. Y, y eso, cuando vino el COVID y me tuve que volver, me frustró y vi cómo gente muy joven de Estados Unidos o de Canadá, claro, a mí me preguntaban, José Luis, ¿tú cuánto ganas al mes?
porque los americanos, aquí parece un tabú el hecho de hablar de tu salario, Sí. parece que esté prohibido, parece que nadie pueda contar lo que gana el de al lado. Y en Estados Unidos es súper normal, ¿no? Yo gano $150 la hora, no, yo gano 10.000 euros al mes. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, gente, claro, yo ahí ya tenía hace Teníamos 40. 40 tacos, tenía 40 tacos. Y yo en ese momento estaba cobrando 2.000 euros o 2.200 euros al mes, no ganaba más. Trabajando para una empresa de Madrid. Ahí todavía no estabas en Rabobank, ¿no? No, ahí estaba trabajando para Atos, que es una empresa francesa, una consultora, y estaba en el proyecto de Airbus. ¿Vale? Yo daba soporte a Airbus, a los aviones. Y entonces yo ganaba muy poquito, pues 2.200 al mes, bueno, muy poquito. Un salario Sí. en España en ese momento, pues no estaba mal, pero no era para tirar cohetes. Y claro, a mí me preguntaba la gente, José Luis, ¿tú cuánto ganas? Y yo veía que me daba vergüenza decir lo que ganaba, porque ellos, un chaval de 23, 24 años, ganaba $8.000, $10.000, invertían en bolsa, veías cómo estaban en el portátil invirtiendo. Creo que voy a comprar American Airlines. Y yo no he visto la bolsa en mi puta vida, no sé qué es esto, ¿por qué? ¿Por qué soy tan estúpido? ¿Por qué nadie me ha hablado de esto? ¿Por qué mi entorno no hace? ¿Qué nos pasa? Entonces eso, a la vuelta, volví a Picasso, me dejó un amigo, bueno, me cobró su alquiler, evidentemente, Sí. porque no quería volver a casa de mis padres para evitar el virus, ¿no? Para Sí. evitar transferir el virus si lo tuvieran en el caso. Y al año siguiente me volví con una amiga y con un amigo, nos volvimos a México porque para mí la experiencia había sido increíble. Y dije, yo tengo que volver allí, tengo que experimentar. Y cogí el COVID. Estamos en Tulum, una zona de playa muy famosa, mucha fiesta, estábamos en un chiringuito, bueno, un club de estos, un beach club Sí. carísimo, todo de lujo, iba a trabajar desde allí con mi amiga y mi amigo, estábamos todos eufóricos, cogimos. Yo cogí el COVID de tal manera que yo estaba en cama, sin fuerza, en todo momento pude respirar bien, pero tenía dificultad, pero no como lo que pasó a mucha gente. Yo no podía levantarme de la cama a esa puerta que hay ahí, yo no me podía levantar. O sea, yo venía al médico y nos tuvo que separar, porque estábamos como durmiendo en un hotel que era un espacio abierto, nos tuvo que separar tuvimos que coger otro alojamiento porque nos separó en diferentes habitaciones, nos dijo, la carga vírica que estáis soportando se está multiplicando y de hecho a mí me auscultó y me hizo la prueba de oxígeno en sangre. Sí. Y me dijo, José Luis, con la edad que tienes, es posible que a partir de mañana pasado empieces a empeorar y fuera. Me recuperé, tuve la suerte de recuperarme y volvimos a España. Volvimos acojonados. Mi compañera también lo pasó muy mal, el otro amigo tuvo la suerte de no cogerlo. Y él estaba pues en modo fiesta y nosotros estamos Muriendo. muriendo poco a poco. Pero nunca llegó a ser un extremo, pero sí que fue un toque de atención para decir, ¿qué has estado haciendo con tu vida, tío? Entonces, en ese momento, volví a España y dije, tengo que cambiar. Empecé a buscar trabajos en el extranjero, empecé a salir de mi zona de confort y tuve la suerte de, en época COVID, en 2021-22, encontré un trabajo en remoto. Estaba dispuesto a irme a Holanda a trabajar, a Utrecht, pero de hecho me dijeron, cuando pase COVID vas a tener que venir aquí. Y dije, vale, sin problema. Menos mal, que no me tuve que ir a vivir allí porque el tiempo es horrible. Pero claro, el salario era 3 veces más o 4 que aquí. O sea, yo empecé a cobrar cantidades ingentes de dinero que yo veía que en España solo cobraban directivos de grandes empresas. Y yo dije, ¿qué coño está haciendo con mi vida, tío? Me han estado robando mi tiempo. Entonces conseguí, a partir de ese año, estuve 5 años en Holanda, en 2 empresas distintas, conseguí tener un capital que ni en 30 años trabajando en España hubiera conseguido. Y entonces, en ese momento, el punto de inflexión fue, me compro un chalet con piscina, me compro un Mercedes, ¿qué coño hago? Claro, nunca has tenido tanto dinero entrando en tu cuenta, nunca he sabido cómo gestionar mi dinero. Estaba asustado de decir, ostras, es que me puse a pensar y dije, sé que esto se puede acabar mañana. Si yo ahora me compro un chalet con piscina, que era mi ilusión,
Ujú. o si me compro un Mercedes todoterreno, un SUV que estaba de moda en ese momento y ahora también lo está. Sí. Si hubiera invertido mi dinero en eso, hoy mismo, el año pasado me despidieron, tendría una deuda gigantesca y ¿qué es lo que hace la gente? Cuanto más cobras, más gastas y más te endeudas. Pues yo no sé qué ángel bajó del cielo y empecé a formarme en inversión. Empecé a hacer cursos en bolsa, inversión, eh, análisis técnico de acciones, invertir en ETFs, análisis fundamental, analizar empresas, saber cómo gana dinero una empresa. Hice formaciones en cripto, hice formaciones en trading de acciones, trading de índices. He hecho, si no te miento, como 8 formaciones de meses, incluso hubo una de un año, de 12 meses, y me ha cambiado la vida. Entonces, ahora, otro punto importante. Acabas de sacar tu primera formación. No, la formación no. Bueno, Comunidad de inversión. vale, comunidad de inversión. ¿Cómo puedes ayudar a la gente que entre ahí? Pues mira, estoy creando porque ahora mismo tengo mucho tiempo. Yo, digamos que lo que gano mes a mes es pues las rentas que tengo en inmobiliario. ¿Cuántos inmuebles tienes? Hay que mojarse, hay que mojarse. No voy a decir número, pero no son muchos. Antes tenía más, he vendido un par, pero no son muchos. Y con esa renta, digamos que representa el 50% de mis ingresos y el otro 50% de lo que invierto en mi estrategia en bolsa. Ujú. ¿Vale? Que es una estrategia de opciones financieras que mucha gente no la conoce, pero es espectacular para no tener mucho riesgo y obtener rentas mensuales. Ujú. Entonces, 50% pisos, 50% bolsa. Y me he perdido la pregunta. Te había preguntado que la gente, o cómo puedes ayudar a la gente. Vale, la comunidad de inversión, perdón. Correcto. Vale, entonces, como tengo mucho tiempo, porque mi estrategia de inversión me requiere media hora al día revisar un poquito la estrategia, pero son estrategias de 30 días o 45 días, entonces no tengo que estar mirando gráficas de 5 minutos como empecé a invertir al principio haciendo trading de cripto a cada vela de 1 minuto, vela de 5 minutos, era un estrés constante y no hacía más que perder dinero. Entonces, como tengo mucho tiempo, dije, ostras, ¿qué puedo hacer adicionalmente para ayudar a la gente a conseguir lo que yo he conseguido sin complicaciones y evitando que cometan los mismos errores que yo cometí al principio? Yo he perdido dinero al principio haciendo inversión y haciendo trading. Entonces yo les puedo ayudar con esta comunidad de inversión. Si se apuntan es totalmente gratuita, no vendo nada. Simplemente quiero tener una comunidad para ayudar a la gente a invertir y compartir conocimiento. ¿Cada cuánto compartes conocimiento? ¿Todos los días, semanalmente, mensualmente? Pues intento que sea todos los días. Ahora, de hecho, llevo 3 semanas que he creado un canal de YouTube que se llama Bolsa y Trading. Ujú. Y la comunidad también se llama Bolsa y Trading, la plataforma de School. En ese intento subir un vídeo a YouTube todos los días, pero muchas veces me resulta imposible, porque ya sabéis vosotros que lleva mucho tiempo editar vídeos y grabarlos, pero subo prácticamente todas las semanas a lo mejor 2 o 3 ideas de inversión y alguna calculadora que te ayude a invertir. Si quieres invertir en un piso, por ejemplo. Esta semana he grabado un vídeo que es muy interesante porque he creado con Claude, con la IA de Anthropic, Ujú. he creado una aplicación en Python que, digamos que coge todos los parámetros. Si tú quieres comprar un piso, Sí. te pregunta todos los datos. ¿Cuál es el capital a invertir? ¿Cuánta hipoteca te dan? Te suma todos los gastos. Tú le pones comunidad, el IBI, si tienes servicio de alarma a lo mejor porque te han obligado la hipoteca, si tienes seguro de impago, todos los gastos que no tenemos en cuenta cuando compras una vivienda. Porque a mí me ha pasado, yo he comprado viviendas que luego no han sido tan rentables como tus expectativas teóricas en un Excel te dicen. Ujú. Entonces, esta calculadora, tú metes todos los datos, te calcula cuánto vas a pagar en IRPF, te calcula absolutamente todo, te dice el cash flow neto que vas a tener, o sea, la Sí, renta renta. neta que vas a tener al final de todos los gastos mes a mes, y te lo compara con invertir ese capital que tú tienes que tener, que sacas de tu bolsillo, te lo compara con invertirlo en el SP500. Para que tú sepas si te renta más comprar pisos o meter en bolsa. O sea, tú coges en Idealista el dato, coges en el broker de Idealista los bancos a cuánto está el TAE, que hoy en día más o menos un 3,61 o 3,62, con condiciones, con tu seguro de hogar, tu seguro de vida, que eso tampoco lo tenemos en cuenta a la hora de la rentabilidad,
Y entonces te calcula todo, te dice el cash flow neto y te dice tu horizonte de inversión, que yo lo tengo puesto 10, 15, 20, 25 y 30 años. Normalmente las hipotecas para inversión son a 20 años, pero bueno, a 25 o 30 años también lo puedes poner. Y entonces te saca una gráfica y te dice, oiga, señor, si usted compra este piso, como no lo tenga 30 años, esto no es rentable. Vale la pena que usted meta el dinero en el SP500 y va a ganar 500.000, 700.000 con ese capital en 20 años. Por el contrario, el piso se va a revalorizar un 3%, un 2,5% anual. Usted va a cobrar cash flow, pero a lo mejor no son los 600, 700 euros que crees que vas a ganar si te paga un alquiler alto, sino que, ostras, el cash flow se te queda en 200 euritos netos y tú pensabas que ibas a ganar 800 o, ¿sabes? Esta calculadora es súper interesante porque es parte de las ideas que comparto en la primera. Interesante. Antes has dicho algo que no lo sabía, que o sea, las mayores empresas americanas que están Sí. en bolsa, que en el peor de los momentos bajó un 60%. El Nasdaq. Un 60% en el peor de los momentos. El peor de los casos posiblemente fue en 2008. 2008 fue un reset de la economía mundial. Las hipotecas subprime eran paquetes de hipotecas de baja calidad que las entidades financieras empaquetaron para que el resto de los mortales compraran, invirtieran, ¿no? Que eso ha pasado aquí en España con las preferentes. Los bancos utilizan todas las estratagemas para que no solo nosotros, sino la gente mayor invierta su dinero, porque no tiene... De hecho, no te lo he dicho antes, pero mi madre invierte en el SP500 y en oro todos los meses. Y ella tenía un miedo atroz a invertir porque los bancos le han engañado toda su vida. Le han intentado vender productos que ha acabado perdiendo dinero. Digo, pero ¿cómo puede ser? La última vez me enseñó un producto hace 5 años que le pedían 6.000 euros y le decían, señora, usted le vamos a devolver esto en 5 años y puede ganar entre un 1% y un 2%, pero posiblemente no lo gane, porque la bolsa es muy peligrosa. Si hay pérdidas, usted no se preocupe, que la asumimos nosotros y esos 6.000 euros se los vamos a devolver. Claro, como firmó y no había... Yo cuando leí las condiciones dije, no me lo puedo creer. A los cabrones, porque no se les puede llamar de otra manera, cogen los 6.000 euros de cada jubilado, los invierten en bolsa, en el IBEX. Estos invertían en Repsol, y en Endesa y no sé, y creo que en ACS, que es Sí, ACS. la de Florentino, que son empresas que si ves han subido últimamente bastante. Cogían el dinero de los jubilados, lo invertían en bolsa, se quedaban la rentabilidad y al cliente le decían, señora, hemos perdido su dinero, pero no se preocupe que usted sus 6.000 euros se los devolvieron a los 5 años. No había generado ninguna rentabilidad y los otros habían ganado dinero gratuitamente con dinero de otra gente. O sea, me parece increíble. La banca española y la banca en general es un engaño. Lo digo por eso, porque si en el peor de los momentos, como mucho, quieras mucho, bajo un 60%, el miedo que tiene la gente es decir, es que igual desaparece del todo esa empresa y mi dinero desaparece. O sea, tú tienes que pensar que si la bolsa americana en los últimos 100 años ha subido un 10% anual, a pesar de las caídas del 60, del 30, cada 5 años hay caídas del 30. Lo peor que te puede pasar es que compres en máximos. Ahora la bolsa prácticamente está en máximos. Creo que va a hacer una corrección mayor de un 12% más o menos. Lo peor que te puede pasar es comprar aquí y que vendas cuando baja el 30%. Pero es que en el COVID hubo una bajada del 38% en el SP500 y se recuperó en V. O sea, en menos de 6 meses... Sí, lo mismo que había bajado había subido. Tenías más, pero la gente vendió. No hay que sacarlo. Entonces ese es el error, no saber qué hacer cuando pierdes. Y hay importancia que entren en la comunidad de inversión. ¿Es inversión y bolsa? Bolsa y trading. Bolsa y trading, correcto. Bolsa y trading. Tienes el canal de YouTube de Bolsa y Trading y la comunidad de inversión Bolsa y Trading en la plataforma. Ok. A ver, diferencia entre invertir y apostar. Pues, mira, invertir es cuando tienes conocimiento y cuando te has formado para saber dónde inviertes tu dinero y cómo y qué tienes que hacer, sobre todo cuando las cosas no van bien, porque cuando todo va bien todos sabemos invertir y todos somos expertos y todos ganamos mucho dinero
pero cuando la cosa se tuerce, que se torcerá, porque la vida del inversor es muy larga, una inversión tiene que ser siempre a largo plazo, no podemos pensar en hacernos ricos en 3 meses, 6 meses, un año. Entonces, invertir es saber qué hacer cuando las cosas van mal y apostar. No solo es apostar en un casino, realmente tú puedes apostar en la bolsa, puedes apostar en cripto, pero si no tienes conocimiento y no sabes qué hacer, es una apuesta, porque es como conducir un Ferrari. Es como si a ti vas por la calle y alguien te dice, mira, te dejo mi Ferrari y lo puedes conducir a 200 por hora. La bolsa es, si no sabes lo que haces, es como conducir un Ferrari por la autovía a 200 la primera vez en tu vida. Entonces, lo más que va a pasar, lo más probable es que Sí, que te que estrellas. tengas un accidente, te estrelles y te mates. Pues en la bolsa no llegas a matarte, pero puedes perder todo tu dinero porque estás apostando, porque no sabes qué estás haciendo. ¿Qué es lo que más has aprendido después de visitar 40 países o más de 40 países? ¿Qué es lo que más he aprendido? Pues sobre todo el problema creo que tenemos en general la sociedad es que solo conocemos nuestro entorno, pensamos que nuestro entorno es lo mejor, que Valencia es lo mejor del mundo, que es verdad, pero Yo lo digo y la gente no se lo cree. sí, sí. Cuando mis hijos, ahora mi hija Carla, la semana que viene se va de viaje a Roma, a fin de curso. Adrián ha venido alguna vez con nosotros a Berlín. Luego siempre escuchas muchas veces de, qué ganas que tengo de salir de España. Yo lo digo, es que como en España y en concreto como en Valencia, en la terreta, nos tirarán hate, me da igual. Creo que no se vive como en ningún sitio. Sí, Nos fallan los políticos. eso es, correcto. España, Valencia es una tierra increíble. España en general tiene cultura y tiene muchísimas cosas impresionantes. Las mejores playas del mundo para mí, que he visto todo el Caribe, he visto todo Asia, he visto Bali, he visto Maldivas. Para mí las mejores playas están en Mallorca y en Formentera y no sé, aquí al lado. Lo tenemos a 3 horas en barco o 1 hora en avión. Lo que más me ha enseñado es abrir la mente, a conocer diferentes culturas, a saber cómo se vive en otros países y a comparar. El hecho de viajar a México y vivir con americanos me hizo cambiar mi forma de ver la vida y pensar que estaba perdiendo el tiempo con trabajos en España. Entonces, me hizo salir de mi zona de confort. Siempre lo dicen, lo mejor es salir de tu zona de confort y formarte. Y algo que me llama siempre la atención, casi siempre viaja solo. Sí, porque la gente no puede. La gente está atada a sus rutinas, evidentemente todos tenemos familia o todos tenemos pareja en su momento, ¿no? Yo sí tengo pareja, pues viajo con mi pareja, pero en los momentos en los que no tengo pareja y mi entorno de amigos no puede viajar, pues, ¿qué hago? Me quedo en casa. ¿Cuál fue tu primer viaje solo? El de Londres ya fue solo. Bueno, Porque pero ese era más por sí, trabajo. Pero el primer viaje de placer. sí, justo después de Londres hice un Interrail yo solo por Europa y acabé en Grecia, en las islas, Mykonos y tal. Y fue el primer viaje que hice solo y fue increíble. ¿Qué tal se lleva lo de viajar solo? Porque yo me lo he preguntado siempre. Yo estoy muy acostumbrado a viajar por trabajo y a veces por placer, pero más por trabajo. Pero siempre voy acompañado. Bueno, alguna vez lo he tenido que hacer solo, pero ha sido capaz de una semanita. Pero hostia, me cuesta imaginar es decir, tirarme, no lo sé, 2 semanas o un mes de viaje fuera de mi país y solo. Pues es que depende, porque cuando tú vas en pareja o vas con amigos, tú estás cerrado a tu círculo de influencia, ¿no? No quieres conocer a nadie, no quieres abrirte al resto, pero cuando vas tú solo, te enfrentas a tu soledad y tienes que estar, por supuesto, de aquí arriba tienes que estar muy bien, porque si no, vuelves en el siguiente avión, vuelves a tu país. Pero ya te digo, hace 2 años estuve 3 meses solo viviendo en Tailandia, que fue una experiencia corta, pero 2 meses viviendo en Tailandia. 3 meses. 3 meses. Lo que pasa es que estaba trabajando en ese momento y mi empresa no lo sabía. Que no lo vean desde aquí, no voy a decir cuál es, pero estaba trabajando desde allí y viviendo una vida idílica, porque estuve en Bangkok un mes y luego estuve otros 2 meses en las islas, Koh Samui, Kota y Koh Phangan, y fue unas experiencias. O sea, yo vivía aventuras diarias. Aquí la rutina, digamos que es muy plana y no te ofrece sensaciones, ¿no? Y para mí viajar es aventura constante. Vaya. Y ahora, pero un momento de tu vida.
o tu bache más grande? Mi bache más grande, la muerte de mi padre. Que eso fue hace ya Eso fue en 2011. 2011. Hace un poquito ya, sí. Además, yo recuerdo 15 años. que faltó también el padre de nuestra amiga Laura Ujú. y te llamo por teléfono, te digo, José, digo, ¿qué ha pasado esto? Y recuerdo que tú me dijiste, no me jodas porque acaban de decirme que mi padre tiene un tumor, ¿no? Creo que era. Sí. Sí. Y recuerdo que al día siguiente estábamos todos en el entierro y yo recuerdo, además eso se me quedó grabado a fuego, que íbamos por la calle y tú me dijiste, guau, tío, es que dentro de poco tiempo me veo yo haciendo lo mismo. Sí. Y además coincidió que era cuando yo acababa de abrir casi que el primer estudio que tuve en Alcácer. Te lo digo por eso, porque la gente cuando lo vea, igual, te han escuchado hablar de tu padre o tu madre de trabajadores, pero nadie sabe lo que hay detrás. Entonces, no todo el mundo está capacitado para superar eso. Y encima tú tienes también un hermano muy especial, que por cierto estuve Sí, el otro día con él. mi hermano es síndrome de Down y trabaja aquí en el ayuntamiento de Picasen. Está Ujú. ocupado todos los días, todas las mañanas. Por eso quiero decir que al final eso viene de una familia normal en el que tuviste mala suerte de que tu padre faltó Sí, siendo joven y encima tienes pues a Fredo, a tu hermano, a que lo quiero un sí, mi montón. padre a los 63 se prejubiló y le salió el tumor y se fue un año, Sí, un año creo que fue, ¿no? un añito, duró, el pobre hombre. Por eso que eso fue una hostia de la vida que te hace cambiarlo todo, porque para mí, aparte del COVID, ese momento me enseñó, porque claro, nuestros padres toda la vida, por ejemplo los míos, o al menos los míos, ahorra, 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 no gastes, cuando te jubiles ya podrás disfrutar. Y claro, mi padre ahorró toda la vida, pero no le dio tiempo a disfrutar. Mi madre se dio cuenta, fue un shock para ella, que toda la mentalidad de ahorro sin disfrute que habían tenido, porque invertir no es solo ahorrar, invertir es ganar tiempo para el futuro, pero a la vez tienes que disfrutar, ¿no? No te digo que te compres un Mercedes, pero oye, viaja, vive la vida, sal a cenar, estate con los tuyos, ¿no? Pero eso me enseñó a que la vida en cualquier día no estás, entonces hay que vivir al máximo, hay que disfrutar, no darle tanta importancia al dinero, pero a la vez sí que hay que dársela porque el dinero te ofrece tiempo. Ujú. Para mí el dinero es tiempo. Yo le he ganado mucho tiempo a la vida que ahora me va a permitir disfrutar. Correcto. Me gusta la respuesta. Vale, entonces, ahora yo te digo, nosotros cuando creamos este podcast, que antes te he contado que fue un poco así de improviso, yo dije que a mí me da igual entrevistar a gente conocida que a gente menos conocida, que clientes míos. Pero lo que me interesaba es que todos los que vengan aquí tengan alguna historia potente que contar Ujú. para que pueda ayudar a la gente que lo ve. Por eso te preguntaba el tema de cómo puede ser viajar solo, cómo se supera el fallecimiento de un familiar, etcétera, etcétera. Porque los que lo vean, igual, al principio cuando empiezan viendo este capítulo, escuchándote hablar pues, de Sí, sí. inversiones, dinero, lo primero que piensan todos es, normal, con la vida tan fácil que ha tenido este tío, yo también invertiría. Pero luego cuando conocen la historia que hay detrás, es cuando Claro. mucha gente dirá, ah, hostia, claro, que este chico también ha tenido baches, hostia, que no ha sido siempre adinerado, hostia, que ha tenido que aprender me voy a Inglaterra a trabajar de camarero y a hacer camas o a ponerle cafecitos a los del Ponerle tanatorio. un té a un inglés que te insulta la cara. Claro, y eso son las cosas que a mí me gusta que conozca la gente que nos ve, justamente por eso, porque el otro día a la otra invitada le dije, ¿cuál crees que es la mejor edad o si hay alguna edad en concreto para ser emprendedor? Ujú. Y esta invitada, que fue Raquel Struck, que me gustó mucho, ella dijo algo que yo también pensaba, y es que da igual la edad que tengas. Da O igual. sea, a cualquier edad de tu vida puedes romper con tu rutina o salir de tu zona de confort y decir, voy a emprender en lo que sea. El problema es que hoy en día la gente cuando dices emprendedor Claro. solo piensan en startup Mm. o no. Cripto, no sé qué. Correcto, Me voy a hacer correcto. rico. Emprender puede ser de muchas cosas. Mira, para mí, acabo bastante rápido. El ejemplo que te comentaba anteriormente fuera de cámara, ¿qué hubiera pasado si en 2016 yo tengo 10.000 euros? Ya no meto nada más. Los tengo en la cuenta bancaria, ¿vale? Lo que hemos hablado al principio. 10.000 euros en 10 años valdrían 8.000 en euros. 10.000 euros en oro en 10 años se hubiera multiplicado por 2 prácticamente, valdrían 19.000.
En plata también, 18.000, un poquito menos. Se hubiera multiplicado por 2. ¿La plata también se revaloriza tanto? No tanto como el oro quizás, pero sí que es más volátil porque se utiliza a nivel industrial, pero sí que este año ha pegado un petardazo que ha Sí. sido brutal. Te hubieras hecho rico. Pasa que nunca sabes. Pero bueno, la plata se hubiera multiplicado por 2, el SP500 se hubiera multiplicado por 3. Prácticamente 10.000 en 27.000 creo que era, si no recuerdo bien, pero 27.000 por 3. El Nasdaq por 4,6 tendrías 46.000. Hubiera hecho caídas brutales por en medio en 10 años, pero tú no tienes que hacer más que seguir invirtiendo. O sea, en este caso, solo 10.000 sin invertir mes a mes, ¿eh? 46.000 Bitcoin, 1.000.000. 1.300.000. Y ahora, otra cosa. Yo ya sé por dónde van los tiros, pero a otras de las personas que pasaron por aquí, muy entendidas en el mundo Bitcoin, pues el Helen, pues el Manu Palop y tal, y otros muchos, ¿cuál crees a futuro? Sé que esto es mojarse porque puede pasar cualquier cosa, pero igual, a 5 años, más o menos, ¿cuál crees que puede ser el valor de Bitcoin a 5 años? A ver, Bitcoin ahora mismo está en un bear market, digamos que está cayendo, ¿vale? Es un mercado bajista que cumple cada 4 años. De hecho, el pico fueron, yo lo miro en dólares, 126.000 dólares fue el pico en octubre, el 6 de octubre, y de ahí cayó hasta el día de hoy, que está en 65.000 dólares. Entonces ha caído prácticamente más de un 50%. Pero sobre el Bitcoin un 50% sigue estando más alto que cuando yo entré poco después de Si tú miras, de cuarentena. o sea, si tú miras la gráfica mensual de Bitcoin, yo tengo un indicador que me dice en qué momento se encuentra, si es alcista o bajista, está en mercado alcista. Desde que empezó. De hecho, tú miras y es exponencial. O sea, cuando tú miras en el tiempo el SP500 y ves las caídas que tuvo en el 2008, en el 2020, la gran crisis en el 29, que fue la mayor crisis de la historia de bolsa, que ahí sí que creo que bajó un 90 prácticamente, ahí sí que fue un destrozo. Pero cuando tú ves a lo largo del tiempo esas caídas, son dientes de sierra, son caídas, ni se notan, no sabes qué fue eso. Pero cuando estás en el día a día, tú estás mirando la tele, la noticia, la guerra de Irán, Dios mío, se va a ir toda. Entonces, le recomiendas a la gente que invierta en Bitcoin y en bolsa. Sobre todo en bolsa, pero un porcentaje, de hecho, los mayores, hay empresas en Estados Unidos, los hedge funds, fondos de inversión, perdón, Sí. y grandes bancos ya están invirtiendo en Bitcoin. O sea, esto no es que un youtuber, un Te lo digas, sí, sí. está invirtiendo. No, institución, el mayor banco de Estados Unidos y del mundo, que es JP Morgan, Sí. ya te ofrece Bitcoin en su cartera. Y a sus clientes de hecho, un pensionista estadounidense, ellos tienen el sistema llamado el 401k, que es como un fondo de pensiones, como un fondo de pensiones de aquí de España, pero ese fondo de pensiones te invierte una parte en bolsa. Y cuando tú compras el SP500 y compras Strategy, que es la empresa Michael Saylor, que es el que mayor Bitcoin tiene en el mundo, que bueno, lo que hace él ya no lo comparto, pero estás comprando Bitcoin. O sea, un jubilado de Estados Unidos, sin saberlo, está comprando Bitcoin. Eso no lo sabía tampoco. ¿Y qué es lo que hace el tío este de bolsa? De cripto que dices que no quieres decir. Michael Saylor. Sí. Michael Saylor es la empresa privada, porque él tenía una empresa de software que se llama MicroStrategy, que era de Business Intelligence. Entonces te ofrecía aplicaciones para tu negocio para que fuera más rentable, pero él se deshizo de esa parte de Micro y ahora se llama Strategy. Entonces él lo que hace es conseguir financiación, consigue deuda que se devalúa para comprar Bitcoin que se aprecia. Bueno, Entonces, ahí me he perdido. o sea, tú imagínate que él tenía una empresa, ¿vale?, que generaba cash. ¿Sí? Y él estaba a punto, con el auge de la IA, el resto de empresas le comieron el pastel. Entonces Google, Microsoft, Meta, él empezó a no tener negocio y arriesgó todo a Bitcoin. El tío es muy inteligente. Sí. Él se hizo multimillonario con Apple. Ya vio que los teléfonos
los smartphones iban a ser una pasada, entonces él invirtió todo su capital en Apple, él se hizo multimillonario y siempre ha sido un visionario, también ha tenido sus fallos, pero ahora lo que hizo es, vale, con el cash flow que tengo, con la caja que tengo en mi empresa, si tengo Sí. $1.000 millones, voy a comprar todo Bitcoin y voy a tener mi tesorería de la empresa en Bitcoins. Ujú. En lugar de una moneda que pierde valor, Sí. voy a tener una moneda que se aprecia. Voy a tener una reserva de valor. Es como si hubiera comprado oro, Ujú. pero compra Bitcoin que sabe que, a pesar de que tiene mayor volatilidad, a largo plazo la rentabilidad anualizada ha sido un 60% anual. Eso es una barbaridad. Eso te harías multimillonario en 10 años. Sí, 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 sí. Entonces lo que hace es eso. Lo que pasa es que ahora se le ha ido un poco la olla y ha empezado a crear instrumentos como acciones preferentes que te dan un 11,5% de interés. Pero eso es mucho. Eso es mucho. Entonces él te ofrece un interés más alto que la media del mercado para que tú te sientas atraído, porque normalmente él quiere que la gente que tiene un bono de renta fija, que le da un 4,5% aproximado en Estados Unidos, un 5%, meta su capital en esta acción preferente y obtenga un 11% sin hacer nada, porque él Ujú. revaloriza el capital con Bitcoin. Él solo tiene Bitcoin ahora mismo en su empresa, no vende nada más. Él compra Bitcoin y ofrece productos, Ya, 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 ya. pero eso tiene mucho peligro. Ya, lo sabremos en un tiempo. Vale, hola, soy Andrés. Hemos hecho el cambio ahora. Y a ver, ¿cuál fue tu mejor inversión no financiera? Pues, a ver, mi mejor inversión no financiera, aparte de la carrera, que creo que en parte la fue, pero no tanto, para mí la mejor inversión ha sido la formación que he tenido, invertir en mí mismo. Es decir, buscar cursos, buscar formaciones que me ayuden a generar valor como persona, que me ayuden a capitalizar el dinero que consiga. Entonces, como he dicho antes, he hecho como más de 8 formaciones quizás en inversión, tanto análisis técnico fundamental, en opciones, en cripto, en índices, trading. He hecho tantas formaciones que al final me ha dado un valor que supera por 10 el dinero que me gasté en esas formaciones. Para mí lo mejor es invertir en ti mismo. Sí, claro, pero al final esas sí que llegan a ser financieras, porque estamos volviendo a lo mismo. Bueno, Lo sí, que pero te repercute vale, es económicamente para, pues, no cambiar tiempo por dinero, por sí, ejemplo. pero lo que vengo a decir es que invertir en ti. Ya. O sea, no es financiero, es invertir en ti como persona, en los conocimientos que puedas adquirir para generar valor. Al final, da igual porque en mi caso, claro, me he formado para el tema de la Sí, sí, bolsa, sí. pero imagínate que eres fisioterapeuta, pues haces un máster, para mí la mejor inversión no financiera, porque ha acabado siendo hacia el mundo de las finanzas, pero ha sido formarme a mí mismo, invertir en mí. O sea, potenciar tu conocimiento. Vale, y la otra, ¿qué harías si tuvieras que empezar de cero mañana? De cero. De cero, como si tuviera a cero la cuenta bancaria, ¿no? Exacto. Ostras. Pues a ver, yo empecé en inmobiliario, empecé invirtiendo en pisos, entonces hoy en día en España la rentabilidad en los pisos, la verdad que prácticamente en grandes ciudades han muerto. Entonces empezaría apalancándome también con hipotecas, utilizando hipotecas con la banca, nuestra amiga la banca, comprando pisos en poblaciones más pequeñas, que no hubieran subido tanto su valor de compra. Entonces, a lo mejor intentaría con mi salario, no sé en qué situación estamos hablando hipotéticamente, pero intentaría obtener una primera hipoteca, comprar una vivienda, obtener un cash flow que se revalorizara a lo largo del tiempo y a la vez invertiría en el SP 500 mes a mes, pues los euros que pudiera ahorrar, un 10%, un 15% de mi salario todos los meses sin pensar qué está pasando y mes a mes. Vale. Antes has dicho lo de invertir en el SP 500 Ujú. y ¿cuál dirías que es la cantidad mínima para que alguien, un mileurista, una persona ahí que pueda invertir eso? Pensando, no pienso en lo que dejo ahí, pero sé que el día de mañana voy a tener una jubilación gracias a esto. O sea, si eres mileurista, al menos 100 euros deberías de poder invertir.
Un 10% un de... 10%, un 15%. Si puedes un 10, un 10 y si no, tirar hacia el 15. Yo he llegado a invertir el 50% de mi salario, incluso el 60% muchas veces. Pero claro, no estamos hablando de 1.000 euros. Ujú. Entonces, una persona mileurista, si se puede permitir ahorrar ese 10% y meter 100 euros en el S&P 500, estamos hablando de que si consiguieras meter durante 30 años $350 al mes, que son unos 300 euros, conseguirías 1.000.000 A los 30 años. a los 30 años. Claro, es mucho más rentable que la inmobiliaria y que, Muchísimo. claro. Muchísimo. Pero sí que es verdad que el inmobiliario lo que te permite es obtener el cash flow inmediatamente, porque estás utilizando el apalancamiento con un 20% de entrada que sale de tu bolsillo más impuestos, que al final los impuestos pues, te quitan otro 10, 12%, entre que pagas notaría, gestoría, inmobiliaria, es un poco de bacle, pero con ese mismo capital puedes obtener revalorización y luego si vendes ese inmueble después de que haya subido, consigues más capital del ROI, digamos, del capital inicial que metiste. Y bueno, es lo que haría. Claro, y dices que ahora el tema inmobiliario en España está de capa caída. No es que esté de capa caída, es que ya no es rentable. Ya no es rentable. No, porque tú ten en cuenta, te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Yo compré un piso en Torrente que luego alquilé por habitaciones y yo lo compré, no sé si hace 3 años, ya estuvo hace 3 años, a 125.000 euros. A día de hoy, prácticamente dupliqué el valor, lo vendí por el doble. Si tú ahora compras a 220, 250 un inmueble, la rentabilidad no varía, porque tú estás alquilando lo que sube el precio de las habitaciones o el alquiler no es tan grande para sacar una rentabilidad mayor al 7%. Entonces, si tú compras esa misma vivienda a este precio o a este precio, Ya. tu rentabilidad es la mitad. Entonces, no es rentable. De media, la rentabilidad de un inmueble en España por alquiler es un 5, un 6%, y si hablamos de neto, es un 5, 4% neto. Eso te lo da prácticamente una cuenta remunerada sin hacer nada, pero es que el Ya. S&P 500 te da un 10% anual sin hacer nada. Solo no vendiendo cuando baja, no hay que hacer nada más. Pero en la Claro, otra, al final es lo mismo que nos decía Helen en lo del Bitcoin. O sea, la claro, gente tiene miedo y cuando baja dices, hostia, que lo pierdo todo, pues vendo lo que me queda y es el momento incluso de decir, pues tengo compra esto ahorrado, compro más, más. porque ahora está aquí, es que va a subir. Eso es. Es que claro. O sea, entonces, en el inmueble tú dices que no es momento, o sea, ahora no es rentable, pero igual dentro de 5 o 10 años, que será otro ciclo, vuelve a ser rentable. Eso es. Lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta que lo más rentable al final siempre es comprar barato, vender caro. La Sí, bolsa sí. se basa en eso. El inmueble, para sacar rentabilidad, tienes que comprar lo más barato posible. De hecho, si puedes comprar, tienes que aprovechar el mercado. Entonces, si puedes comprar una vivienda ocupada, es lo que mayor rentabilidad te va a dar. ¡Ay, qué miedo! Bueno, es lo más rentable que hay. Ya. Entonces, eso sí es rentable. De hecho, yo con la gente que he trabajado en inmuebles, digamos que ellos se están enfocando en comprar viviendas ocupadas. Sí, sí, lo he visto Es lo más en rentable. alguna gente que, pues eso, pues judicialmente los echan cuando pueden, 3 meses, 4 meses, no sé cómo, pero al final lo compran por un precio muy, muy económico, claro. Eso es. Pero tú tienes que pensar que la gente, por desconocimiento, prefiere meterse en una vivienda teniendo el riesgo de la ocupación, teniendo el riesgo de, bueno, pagando comunidad, que los vecinos te fastidien, que el del alquiler no te pague. Prefiere eso que meterlo en bolsa porque va a perder, porque va a caer. Pero yo creo que es por el desconocimiento Eso de la es, bolsa. eso O es. sea, tenemos la bolsa como algo que fluctúa y que fluctúa quiere decir que al final va a acabar en cero y voy a perder lo que he invertido. Y claro, Claro, pero entonces tú, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no comprarías una empresa como Apple que hace los iPhones? ¿No invertirías dinero? De hecho, si hubieras invertido 1.000 euros en Apple cuando hace 20 empezó, años, tendría 200.000 o sí, sí, 300.000 sí, sí. euros. O sea, no inviertes en empresas y prefieres invertir en un activo de alto riesgo físico que te va, no te digo que Y no tengas pisos. y que te cuesta dinero al Eso final. es, que te cuesta tu dinero y te cuesta tu dolor de cabeza. Yo, de hecho, he vendido pisos por dolor de cabeza y por rentabilidad. No eran rentables, porque al final, entre que pagas la hipoteca, el seguro de vida, seguro de hogar, la alarma, que si viene la de la limpieza, que si le pongo internet a los de habitaciones, que si el de la gestión de las habitaciones, pues como lo lleves tú, te van a volver loco.
Entonces, yo al final, los vecinos, bueno, locuras. Entonces, al final dices, ¿para qué me voy a calentar la cabeza si ese mismo dinero en bolsa voy a ganar más y solo tengo que saber que no tengo que vender cuando baje, simplemente comprar más? Claro, pero también dentro de la bolsa habrá activos de riesgo, Por supuesto. y habrá activos en los que pierdas, porque la empresa no es segura, que igual Eso es. tú lo ves y es más rentable, pero claro, al final los chollos tampoco son chollos, son riesgo. Rentabilidad, riesgo. Claro, Rentabilidad, riesgo. Volatilidad es oportunidad. Lo que pasa es que el SP500, lo que no sabe mucha gente, es como el IBEX que le he dicho antes a Jorge, son las 500 mayores empresas de Estados Unidos, pero ¿qué es lo que pasa? Cada año, creo que es cada año, hay una revisión y si las empresas que están por abajo, que son las menos rentables, empiezan a perder dinero, te vas. Y entra otra que es más rentable, que está creciendo, que está en su momento exponencial, o sea, en el crecimiento. entonces Está rotando todo. Claro, todo. o sea, ahí están las empresas seguras, entre comillas, Están las empresas rentables. rentables. O sea, de hecho, la distribución no es equitativa, porque sí que existe un índice del SP500 equiponderado, que todo el porcentaje es igual, es un 1% o el que sea, es menos 0, tal, porque son 500. Está equiponderado, todas pesan lo mismo, pero claro, el SP500 sí que tiene pesos mayores porque cuando Apple generaba más y crecía más, de hecho Warren Buffett tuvo hasta un 20% de su cartera en Apple, que es una barbaridad para un gestor. El peso de las acciones que más crecen es mayor. Entonces tú estás aprovechando el momento de subida de las empresas y de mayor rendimiento y mayor creación de empleo y de rentabilidad. Y luego si empieza a bajar y no es rentable, fuera de aquí. Entonces, Pero claro, súper seguro. tú no estás invirtiendo en esa empresa que está bajando y se va. Tú estás invirtiendo en el global, En el conjunto. en el conjunto de Eso todas es. las empresas. Tú pones 100 euros y esos 100 euros se distribuyen Sí, en las sí. 500 empresas dependiendo del peso, del porcentaje que tenga cada una de las acciones. ¿El IBEX 35 es igual? Sí. Lo que pasa es que el IBEX 35 ahora lleva un par de años súper bien, muy buenos, pero ha estado un poco inflado por las ayudas que ha dado Europa, porque el famoso, las ayudas estas, no me acuerdo, Next Generation, que se han dado a las empresas, eso ha generado un flujo de entrada de capital que ha hecho que las empresas crezcan de manera hinchada, ¿no? Es como una pequeña burbuja porque está entrando capital de manera gratuita. Claro. Y ha subido bastante el IBEX, pero yo no recomendaría invertir en IBEX porque los CEOs españoles no tienen la filosofía de reinvertir el dinero que ganan en los shareholders, que se llaman, los que compran acciones de las empresas. En Estados Unidos, Apple, Nvidia, Microsoft recompran acciones, entonces hacen que el total de acciones disminuya, entonces el valor de tu acción aumenta, porque hay menos. Hay menos acciones, claro. Pero el IBEX no es de eso, el IBEX tira para adelante y entonces no crece tanto como el SP500, no es tan seguro. Vale, a ver, ¿qué le dirías si pudieras volver atrás en el tiempo? ¿Qué le dirías al José de hace 20 años? ¡Sal corriendo! ¿Qué le diría al José hace 20 años? A ver, con 26 años, 27 añitos ya. Pues mira, ahí estaba casi empezando a trabajar en una multinacional americana. Pues mira, ahí no estaba mal, pero le diría que empiece a formarse ya en qué es el dinero, en saber cómo gestionar tu capital. Y le diría que eso, que hiciera formaciones y sobre todo que saliera a trabajar al extranjero porque la capacidad... De hecho, nosotros, Jorge y yo, tenemos amigos en el extranjero que han evolucionado en la misma cantidad de tiempo, han evolucionado como 3 o 5 veces más. Yo tengo amigos en Estados Unidos que se están comprando casas, tampoco no son ingenieros de la NASA, están comprando casas de 2 millones de dólares. Yo eso nunca en España me lo voy a poder permitir. No, aquí en España tienes que ser... Tiene que ser político. CEO de político o con las chistorras o CEO de una gran empresa. Sí. Pero entonces yo le diría, sal de España, sal de la zona de confort sobre todo, porque aquí nos acostumbramos a estar en nuestra zona de confort. Yo quiero estar aquí, cerca de mis amigos, de mis padres, de mi tierra, ¿no? De lo que he conocido toda la vida. Sal de la zona de confort, empieza a invertir en ti mismo y entiende
qué le pasa al dinero, qué es el dinero y por qué nadie te lo enseña. Porque al final a todos les interesa que no sepas lo que es. Claro. ¿Cuándo empezaste a formarte? Bueno, has dicho que en el 21... Sí, digamos que fue después del COVID, empecé a formarme de verdad, pero recuerdo la pregunta que me hizo un amigo que me despertó también un poco fue en Ibiza, en una piscina de un hotel, que me dijo, José, ¿tú no inviertes en bolsa? Y eso, o sea, otras veces me han preguntado lo mismo y me da igual, pero tú tienes que estar preparado para cuando alguien te haga esa pregunta, pensar que ¿por qué no? ¿Por qué no tienes conocimientos sobre la bolsa? ¿Por qué nadie te ha formado? ¿Por qué tú no te has formado? ¿Por qué no te has interesado por saber qué hacer con el dinero que ganas? ¿Por qué solo te preocupas por consumir? Claro, pero al final es lo que has dicho, es que es lo que nos enseñan y es nuestra zona de confort. Claro, y es que el sistema está preparado para que no te salgas de esa zona de Claro. confort. Y luego hay un libro de Robert Kiyosaki, que es Padre Rico, Padre Pobre, que ese es una enseñanza, yo se lo recomiendo a todo el mundo para que lo lea, es básico, entre comillas, pero te despierta ese interés por saber qué es el dinero y cómo la mentalidad lo es todo. Porque este libro habla de un mismo niño que cuando sus padres se separan es el padre pobre, pero el padre pobre era profesor de universidad. Imagínate lo que tiene el concepto del padre pobre. Lo que le enseñaba a ese padre era un trabajo seguro, que es lo que me decía mi padre. Ten un trabajo seguro, no cambies de empresa, estate tranquilo, no salgas de tu zona de confort. Si tienes un buen sueldo, quédate ahí. Eso es. Si tú tienes un sueldo seguro, asegúralo, no te muevas de ahí. ¿Qué le decía al padre rico? Olvídate del trabajo seguro. O sea, monta tu empresa. Hazte, bueno, aquí autónomo que está muy mal visto, pero fuera hay otros países que premian al autónomo y al empresario. Sí. Entonces, el padre rico le enseña a este que tenía una cultura de pobre, porque era asegurarse su salario, a salir fuera de esa zona de confort y en lugar de tener pasivos, que son deudas, pues todos tenemos deudas, irse a la zona de tener activos, invertir en bolsa, invertir en oro, en Bitcoin y en inmuebles. Vale, y ahora que has dicho lo de deudas, ¿deuda buena? ¿Deuda buena? Sí. Deuda buena es lo que yo en mi caso he utilizado para tener varios pisos, porque claro, al tener una nómina muy alta, yo iba al banco y tenía las hipotecas. Te la concedían. A la hora. Decía, bueno, pasaba por riesgos, evidentemente, pero una vez pasas con esa misma nómina por riesgos, luego son operaciones que van pasando. Deuda buena sí, hasta tal punto. Porque en España, con el riesgo que hay, con la inseguridad jurídica, si yo tengo 5 hipotecas, yo he llegado a tener solo 3. Ahora me he quitado 2. Si tú tienes 5 hipotecas, te ocupan el piso, te dejan de pagar, el que asume la deuda eres tú. Y el que va a la cárcel eres tú. O el que tiene la deuda con el banco de por vida y te quita todo, eres tú. Entonces, deuda buena sí hasta cierto punto. Un apalancamiento, un por 2, un por 3, luego te vas saliendo, vas vendiendo, vas capitalizando y vas comprando otros activos o vas invirtiendo en bolsa y eso va generando. Es que cuando el dinero empieza a rodar, es que va solo. Solo hay que tener conocimiento. Ya, claro, es lo que le falta a mucha gente, de saber lo que es el dinero y cómo funciona realmente. Eso es, cómo funciona el dinero, hay que saber. Pero para eso hay que leer, hay que formarse. Y ese libro a mí ostras, es todo mentalidad. Porque nuestros padres no sabían. No, yo creo también que nuestros padres, como vienen de la posguerra, eso es una mentalidad cerrada. Supervivencia. Claro, de asegurar. Hostia, tienes esto, es que si viene otra guerra o si, pues guárdalo, no inviertas en conocimiento, no, tú trabaja y muchas veces es eso. Pero que es una mentalidad que para mí es la que me ha permitido tener una vida cómoda, porque sin ellos nosotros ni tendríamos democracia ni seríamos nadie, seríamos unos desgraciados. Porque nuestros padres se han sacrificado para que nosotros tengamos un futuro increíble. El futuro que hemos tenido nosotros, posiblemente las nuevas generaciones lo tengan. Van a tener posiblemente no, seguro. Un futuro muy complejo porque tienen que pagar las pensiones porque no hay hucha de pensión, no existe. Sí, y también porque la mentalidad que yo creo que les damos a nuestros hijos es totalmente diferente. Eso es. O sea, nosotros teníamos la meritocracia de tú trabaja duro, que puedes llegar, que no sé qué, pero les estamos haciendo inútiles de no, va, pues toma, no hace falta que lo hagas tú, ya lo he hecho yo, ya, y yo creo que es peor incluso. Es peor. De hecho, hay una encuesta
en toda Europa que le preguntan a los jóvenes qué quieren ser de mayor. Pues en España casi todos contestaban o youtubers YouTube. o funcionarios. Claro, cuando luego tienes en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Noruega, pues no sé, ingeniero de la NASA, arquitecto. No, aquí youtubers y funcionarios. Es un país de funcionarios. Es un país de vagos. No quiero hablar de política, pero no No. funciona. Vale, y a ver, una pregunta que tengo ahí. ¿Qué país crees tú Ujú. que sería un buen país para invertir o para irte y poder invertir? En la Unión Europea, sin salir de aquí. En Europa, mierda. Sí. Porque es que yo... Va a ir a Estados Unidos, Ya. exactamente. Sí, Estados Unidos que... O sea, ¿para invertir en qué? ¿En activos, o sea, en bolsa o en activos? Para invertir. Para invertir. Sí, de decir, pues mira, tengo algo de capital y me quiero ir, pero no quiero tener el riesgo que tengo aquí y no quiero pasar por la burocracia que tengo aquí. Ostras. A ver, yo de Europa está en decadencia, Europa no tiene crecimiento y la deuda de los países, si tú comparas la deuda con el PIB per cápita o lo que crece el país a lo mejor crece un 2, un 3% como mucho y los países, de hecho España creo que tiene prácticamente un 130% de deuda y Francia o Italia creo que están al 200% de deuda. O sea, es imposible que lo que Ya. crezcas se coma la deuda que tienes, entonces vas hacia abajo. Entonces, en Europa, si tuviera dinero de verdad, posiblemente me fuera a países como Noruega, países escandinavos, que tienen una mentalidad del ahorro y del crecimiento. De hecho, mira, el tema de las pensiones, si tú comparas lo que hace Noruega con España y Suiza, o sea, Noruega tiene un fondo de inversión soberano. Lo que ganan, porque la suerte que tienen Noruega es que encontraron petróleo en los años 80, 90, no recuerdo, y son ricos, pero bueno, Venezuela también tenía petróleo. Mira cómo acabaron. Tenía. Ahora lo tienen los americanos. Pero el Fondo Soberano de Noruega para mí es un ejemplo a seguir en toda Europa, porque ellos, con ese fondo soberano que generan con los impuestos de todos, lo reinvierten. De hecho, es el mayor fondo que tiene más acciones del S&P 500, de las mayores empresas tecnológicas. Ese gobierno... Es el gobierno de Noruega. Ya ves. Dice que tocan a 300.000 euros por ciudadano con ese fondo. Ahora. Pero es que eso va Eso, componiendo. claro, eso no para de... Y pueden repartir dinero si quieren a Ujú. los ciudadanos. Entonces, para mí, las pensiones, que es un esquema Ponzi, es una pirámide invertida, porque cada vez hay más gente que quiere disfrutar hay más gente envejeciendo, y nosotros dentro de 20 años entraremos y cada vez entra más gente al sistema de pensiones. Pero no cada tenemos vez- hijos, Cada vez hay menos gente que pague esas pensiones. menos hijos, más pensionistas, Sí, sí, dime sí. quién paga. Se va a caer. Claro, Va a claro. caer. Sí, O sí. sea, de hecho ya están empezando a recortar en Alemania, creo que ya están empezando a recortar ayudas sociales. Porque no da, es que No. son matemáticas, es que no puedes invertir. El político te va a decir lo que tú quieres escuchar, pero es que no da. Y entonces dices que Estados Unidos sí Estados que... Unidos, yo siempre invierto en Estados Unidos, en bolsa, porque históricamente es... De hecho, China es una gran potencia, de hecho te diría que a día de hoy posiblemente... ¿Está a la par? Es a la par o por encima, Sí. que tú fíjate con BYD, Ujú. o sea, han distribuido los coches chinos por todo el mundo, allá donde vayas están. Creo que ya es superior en cuanto a industria, porque lo que hizo Estados Unidos fue desindustrializarse y exportar dólares. El negocio de Estados Unidos ha sido vender dólares. Ha sido el petrodólar y ha sido utilizar un sistema de tuberías financieras donde todo el mundo demanda dólar. Porque todo se compra en dólares. Todo fuera, se compra en claro. dólares. Entonces, cuando tú demandas dólar, yo puedo imprimir más. Ha sido un Pero a la misma... truco mágico. Claro, pero al mismo tiempo, cuando tú imprimes más, baja Eso es. el dólar. Eso es que, claro, es ahí el pez que se muerde la cola, porque... Claro, pero si tienes demanda no pasa nada, pero Ya. cuando la demanda baja, y es lo que ha pasado con Irán, Has imprimido tanto que no vale... ¿por qué crees que ha entrado Estados Unidos en guerra con Irán, con Venezuela? O sea, ¿qué está haciendo Trump que parece que esté loco? Está controlando el petróleo, que siempre lo ha querido, siempre han entrado en Irak, siempre. Sí. Pero es que el petróleo es la fuente de demanda de dólar. Entonces, cuando tú vendes el petróleo, esa materia prima, en dólares, en lugar de en yuanes o en rublos, lo que consigues es demandar dólar
para poder imprimir más y mantener el sistema que se va a quebrar porque ya tiene Sí, sí. 30 trillones americanos de deuda. Es una barbaridad. Pero aún así, sigues pensando que a la hora de invertir, Sí, el mejor lugar sería sí, Estados porque el dólar es muy fuerte a nivel mundial, no hay nada que lo pueda. Tú no vas a invertir en yuanes, tú no vas a ir a China a invertir. Porque para empezar, para poder montar una empresa en China, el 50%, 51% tiene que ser un chino. O en Asia en general. Yo he mirado, me gusta Asia, me fascina, he estado mirando inversiones en Bali para comprar una villa turística, un apartamento turístico, pero siempre el terreno, o en Tailandia, por ejemplo, el terreno nunca va a ser tuyo. Tú tienes como una especie de alquiler, un lease de 50 años, 60, lo que sea, pero el terreno, si el tailandés dice derríbese, la casa es tuya, pero lo que hay debajo no. Ya. Entonces es un riesgo muy grande invertir en Asia y en China, sobre todo, que hay intervención del Estado. Aunque las empresas son súper punteras, ellos siempre van a meter la mano. Entonces no hay otra economía mundial. Canadá también se podría invertir. Canadá tiene unas empresas muy interesantes en bolsa y que han dado un muy buen rendimiento, pero Canadá no me saldría de la parte norte de América. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha estado ese podcast? Espero que hayas podido ver gran parte del mismo, si no todo, alguna parte importante, y que te sea de ayuda en tus principios de inversión en este mundo apasionante de la inversión en bolsa y del trading. Así que nos vemos, espero que todavía en el próximo vídeo desde esta fantástica villa en la isla de Lombok, Indonesia. Un saludo para todos y todas. Hasta luego. Adiós.